Tengo por encargo compartir la conferencia Llamados a la Obediencia. Ya escuchamos llamados a la salvación, ahora me permitiré compartirles la conferencia Llamados a la Obediencia. Sí, el texto inicial parece extraño, yo lo sé. Hasta Isra, después de encontrarlo en su Biblia, dijo, ¿sí es una salutación? ¿De eso vamos a hablar? Bueno, es que de ahí vamos a arrancar, porque mi propósito es hacer de esta exposición un sermón temático. No me voy a quedar estacionado en este texto, aunque al final regresaremos a él, pero iremos a través de muchos textos, porque en esta tarde mi objetivo, mi propósito es darte 7 argumentos bíblicos que te estimularán a obedecer a Dios a cada momento. No pretendo convencerte yo, porque yo no tengo poder de convencimiento de nada. Al contrario, mi esposa me convence de muchas cosas. Pero sí pretendo que la palabra de Dios te convenza a vivir una vida de obediencia. 7 argumentos bíblicos que te estimularán a obedecer a Dios a cada momento. Y por supuesto, el texto donde vamos a arrancar es el que ya leímos, que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Y si me permiten, voy a leer este par de versículos. Ustedes me siguen allí en sus Biblias y después iniciaremos también con una oración. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre para la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Vamos a orar. Señor, nuevamente nos acercamos a ti, porque reconocemos, Padre, que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y tus caminos, Señor, son mucho más altos que nuestros caminos. Por eso, Señor, necesitamos que tu Santo Espíritu nos dirija. Este es un libro vivo. Permite, Padre, que cobre vida en nuestro corazón también, al obedecerlo y aplicarlo, vigorizados, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias por este hermoso grupo de hermanos y hermanas que cantan a tu santidad, que cantan de consagración, que cantan y proclaman que tú eres nuestro Dios. Ahora, Señor, te suplico humildemente que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón solamente delante de ti. En nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Entonces tú tienes abierta tu Biblia en la primera carta del apóstol Pedro, carta que él escribió, como puedes ver, a expatriados. Ese es el primer adjetivo con el que él se refiere a sus lectores. Gente que ha tenido que salir huyendo de sus hogares, familias quebrantadas, familias que han perdido quizá al padre, quizá a la madre, a los hijos, al abuelo, y han tenido que salir huyendo porque se ha desatado la persecución en contra de los cristianos. Esto es por allí del año 64-65. Una manera de titular la primera carta del apóstol Pedro sería la carta del sufrimiento. Sufrir como verbo o como sustantivo, sufrimiento, se menciona en todos sus capítulos de esta carta, en todos. Y quiero que tengas eso en mente, porque el primer adjetivo que les dice Pedro a sus lectores, ustedes son expatriados. ¿En dónde? En la dispersión, así como decía nuestro hermano Isaías, ahorita ya están todos dispersos. Ustedes ya están en la dispersión, venían juntitos, ahora están dispersos. En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos. Y ese es el segundo adjetivo con el que él se refiere. Ustedes están expatriados, pero son elegidos. ¿Cómo animas a un hermano que está pasando por sufrimiento? Pero sufrimiento en serio. No sufrimiento porque perdió la selección 7-0. Bueno, está bien, ¿verdad? Habrá quien sufre y quien lloró. Yo conozco un niño que lloró, pero es un niño, lo entiendo. Pero sufrimiento es en serio. La pérdida de un familiar, el diagnóstico de una enfermedad seria, un cambio drástico en tu vida que puede afectar tu futuro,
Esos son sufrimientos en serio. ¿Cómo animas a un hermano que está pasando por algo así? Lo llevas a la primera carta de Pedro. Y le dices, sí, estás pasando por esto, eres un expatriado, pero eres elegido de Dios. Eso te levanta el ánimo. Eso te vuelve a poner las pilas, como este micrófono que nos andaba fallando. Soy elegido de Dios, de todos los que Él pudo haber salvado, uno de ellos fui yo. Pero ¿para qué eres elegido? Nos dice ¿por qué? Bueno, según el previo conocimiento de Dios Padre, por su conocimiento, porque Él lo eligió, porque Él lo determinó. Y Dios no conoció que tú ibas a aceptarle, porque hay por allí posturas que dicen en cuanto a la salvación, que Dios elige porque sabía quiénes iban a aceptarle. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios eligió personas, no actos. No eligió el acto de creer de alguien, sino eligió a la persona. Entonces, según el previo conocimiento, quiere decir, según Él te conoció a ti. El previo conocimiento de Dios Padre, escucha, porque se menciona la Trinidad, y esos pasajes donde se menciona la Trinidad son monumentales. El previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, el Espíritu aparta. El Padre eligió, pero el llamado efectivo, la atracción hacia el Evangelio, hacia la cruz, la realiza el Espíritu Santo desde que nos convence de nuestro pecado. Pecadores como todos, excepto redimidos y redarguidos por el Espíritu de Dios. Por la obra santificadora del Espíritu, escucha, porque aquí está la razón por la cual elegí este versículo para partir. Para obedecer a Jesucristo. Entonces, antes de que te subas mucho en tu nube porque venías de la depresión, ¿no? Decíamos, para un cristiano sufriente, ¿qué le dices? Eres expatriado, pero eres elegido. Elegido del Padre por la obra santificadora del Espíritu. Pero espérate, el propósito es que formes parte del pueblo obediente de Cristo Jesús. El propósito es que formes parte de ese grupo que llama a Cristo Señor. Y si llamas a Cristo Señor, se espera de ti que obedezcas. ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Fuiste elegido para obedecer a Jesucristo y para ser rociado con su sangre. Y antes de que te espantes digas, a mí no me echan nada, esta camisa me costó. Eso habla de la consagración, de cómo se rociaba la sangre sobre los sacerdotes, sobre su dedo pulgar, sobre su oído, y se les apartaba para el servicio a Dios. Tú has sido elegido por Dios para obedecer a Jesucristo. Eres parte del pueblo que el Padre escogió para el Hijo, que le adorará por siempre, pero que también le obedecerá y le servirá por siempre. Para eso fuiste también consagrado. Y Pedro cierra su salutación diciendo que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Y a partir de allí él emprende una carta que es para animar a todos aquellos que muy probablemente fueron su congregación en Roma, pero que ahora están expatriados. Han tenido que abandonar Roma y están siendo perseguidos fuertemente. Esto no era un jueguito, los estaban matando. El emperador se llamaba Nerón en ese momento. Y si Nerón te suena a perro, bueno, al perro bravo de la colonia le pusieron Nerón por el que desató la persecución contra los cristianos. Entonces déjame decirte, hemos sido llamados para la obediencia a nuestro Dios. Hemos sido llamados para obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Somos el pueblo que Dios ha decidido escoger de todas las naciones, de todos los tiempos, para que adore y sirva a Cristo por toda la eternidad, empezando por esta vida en la tierra. Entonces espera de ti que obedezcas. Fuiste llamado a obedecer. Y yo te voy a dar 7 argumentos bíblicos al respecto. Te menciono simplemente 2 cuestiones muy claras en la palabra de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento, que en su mayor parte está escrita en hebreo, como en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego. Los verbos que se utilizan para escuchar también se pueden traducir como obedecer.
Por ejemplo, te cito Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El propósito no será solamente instruir al pueblo con una verdad teológica cierta acerca de nuestro Dios, sino que era también, tienes que actuar en correspondencia con lo que se te está diciendo. La palabra allí, hebrea, es shamá, que quiere decir oír, poner atención, estar atento, oír con la inteligencia o también obedecer. Te cito otro ejemplo. Está bien fácil. Si vas a las cartas de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, vas a ver que todas terminan con esta frasecita: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Por qué? Porque con el simplemente escuchar lo que dicen estas cartas, ¿ya se me van a dar las recompensas de los vencedores que se muestran en esas 7 cartas? No, porque se espera que el que oye actúe en correspondencia a lo que acaba de oír. De la misma manera tú puedes ver, por ejemplo, Génesis 22:18, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Hay una relación entre escuchar y obedecer en toda la Biblia. Así que mi primer argumento para esta mañana es: la obediencia siempre ha caracterizado a los creyentes. Y empiezo por el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo 4:17 dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué decían los apóstoles? Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados. Más adelante, Pedro, después de la curación del cojo, en Hechos 3:19, ¿qué dijo? Así que arrepentíos y convertíos. Escucha, la vida del creyente siempre ha iniciado con un mandato. No ha empezado con un ven para que tengas una vida más bonita y más llevadera y de color de rosa. Siempre ha empezado estableciendo el señorío de Cristo. Ahora Cristo manda en tu vida. Así que fuiste llamado a obedecer. La obediencia siempre ha caracterizado al creyente. ¿Qué dice Marcos 8:34? Y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, 3 mandatos: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, si la maestra Reina, mi querida maestra de la primaria, no me engañó, y no he vivido engañado estos años de mi vida desde entonces, desde segundo de primaria, un imperativo es una orden. No es una sugerencia, no es una propuesta, a ver si te gusta, sino es algo que se tiene que hacer. Es así. Y Jesús habló en imperativo. Si alguno quiere, niéguese. Es el final de tu vida. Siempre ha sido igual. ¿Quieres revisar el Antiguo Testamento? Vamos allá. Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidaba. Escucha. Y ordenó el Señor Dios al hombre. Todos aquellos que han tenido una relación con Dios siempre han sentido el peso de la autoridad. Él manda, yo no. Soy suyo, le pertenezco. Él es quien da las órdenes y a mí me toca servir. Me cuesta trabajo cuando algunos cristianos llaman a Dios Diosito, o a Jesús lo minimizan. Es mi compa. La Biblia no habla así. Siempre deja en términos categóricos quién manda, quién es el Señor. Ahora escucha, por ejemplo, el caso de Noé. Génesis capítulo 6 habla de Noé. Y ahí se dice algo que es fascinante, es que después de ver toda la maldad, en el versículo 5 dice: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo siempre hacer el mal. ¿Piensas que estamos viviendo tiempos feos? No, espérate, estos estaban peor. Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Ese versículo 8 está como para subrayarlo casi hasta que se rompa la página. Y te voy a decir por qué.
Porque dentro de toda esa generación, no brotó en Noé, lo hablaba nuestro hermano Isaías, no fue de él el ser salvo, no brotó de él, no provino de él, no vino de él la idea, pues yo como que no quiero ser como los demás. Son malos. Hombre, qué gente esta. No, la iniciativa provino de Dios, mas Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y después de la gracia vino ¿qué? Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Dios. Después de la gracia vino la santidad. ¿Notaste eso? No está el 9 y luego el 8, ¿eh? Dios no lo salvó porque era un hombre justo. Dios lo salvó y lo hizo un hombre justo. Necesita ser salvo para obedecer. Y siempre ha sido el mismo patrón. Siempre. Por supuesto, en el versículo 13 Dios le dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Hazte un arca. Otra vez, ¿quién manda? Y si continúas viendo, el patrón es el mismo. Sáltate, por ejemplo, Abraham, Génesis capítulo 12, vete de tu tierra. Vete con Moisés, Éxodo capítulo 3, versículos 4 al 6. Dios lo llamó en medio de la zarza y le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies. Dios siempre se ha expresado con mandatos. Porque aquellos que llama, no sé si te lo dijeron, sé que hace rato sí, pero no sé si otras veces que te predicaron el evangelio, no sé si te lo dijeron, pero a los que Él salva, los hace sus esclavos. A todos los recluta para que sean suyos y para ponerlos a su servicio. No por lo que le puedes aportar, por lo que Él te aporta. Alguna vez escuché a una persona decir: ojalá se convirtiera Alex Sintek. Imagínate qué himnos tan preciosos escribiría. Dios no necesita de él. ¿Te acuerdas de Josué? Después de que había muerto su mentor Moisés, versículo 2: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y cruza este Jordán. Se acabó el funeral. Escogí a Moisés, ahora te escojo a ti y me vas a obedecer. Lo primero es que te tienes que levantar y cruzar este Jordán. Dios siempre ha establecido los términos en los que se relaciona con nosotros. Tú lo puedes ver. Por eso, mi segundo argumento es la obediencia y nuestra relación con la Trinidad. Los nombres con los que Dios se ha revelado al hombre siempre han establecido, algunos de ellos, sé que hay otros, pero algunos de ellos siempre han establecido también su dominio, su señorío, su soberanía. Por ejemplo, empecemos con algunos nombres de Jesús. ¿Cómo se le llama a Jesús en primera carta de Pedro 2:25? Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Eso implica autoridad, ¿cierto? El pastor es el que guía. ¿Quieres ver otro? Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. La cabeza ordena al cuerpo lo que tiene que hacer. Más nombres de Jesús: Señor. Apocalipsis 17:14. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Otro nombre de Jesús ahí. Señor y Rey implican autoridad y demandan la obediencia de los súbditos. Ahora, cuando dice Señor de señores y Rey de reyes, no solamente implica autoridad y obediencia sobre un grupo, porque un rey tendría autoridad solamente sobre su reino, los que habiten allí, pero Él es Rey de reyes. Él tiene toda potestad, la cual le ha sido dada por el Padre. Se espera obediencia de los que nos relacionamos con Él. Los nombres de Dios, por ejemplo, el nombre de Dios Adonai, que aparece 427 veces en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Éxodo 23:17 o 34:23, habla de Dios como el soberano creador de todo lo que existe.
Y si Él es el soberano creador de todo lo que existe, entonces lo que dice el Salmo 24 debe ser verdad. ¿Sabes lo que dice el Salmo 24 en el inicio? Pues tienes una Biblia en la mano, ¿por qué no la abres y ves lo que dice? Si no te acuerdas, el Salmo 24, 1 y 2 dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y a los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Todo pertenece a Dios por derecho de creación, por copyright, pues, por derechos de autor. Y se espera, entonces, que la creación se sujete a su gobierno. Se habla de Dios como Padre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y sí, sin duda, la figura del Padre habla de la protección, habla de la provisión de Dios, pero ¿ya notaste cómo Jesús hablaba también del Padre en Mateo 26, 42? Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta no puede pasar sin que yo la beba, hablando de la copa de la ira de Dios, hágase tu voluntad. Jesús también se sujetó al Padre en su humillación en la tierra. Nosotros nos sujetamos al Padre. 1 de Pedro 1, 14 al 17 dice: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que teníais en vuestra ignorancia. ¿Escuchaste? Hijos obedientes. Sino que como aquel que os llamó, y estamos hablando de llamamiento, es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga la obra de cada uno, conducidos en temor el tiempo de vuestra peregrinación. Los nombres con los que Jesús se reveló, los nombres con los que el Padre se ha revelado, implican autoridad. Por lo tanto, demanda obediencia. No hay escapatoria. Y apenas llevamos 2 argumentos. La obediencia siempre ha caracterizado al creyente, y además la obediencia y nuestra relación con la Trinidad nos dejan ver que Dios espera nuestra obediencia. Y dices: bueno, falta el Espíritu Santo. Sí, voy para allá. Aquí no voy a hablar de sus nombres, pero su obra. La obra del Espíritu Santo también. ¿Qué dice Juan capítulo 16, versículo 13? Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Claro, esto es hablando a los apóstoles con respecto a la escritura del Nuevo Testamento. Pero ¿quién iba a estar a cargo? El Espíritu Santo. No les iba a dar ideas. Mira, Pablo, ¿por qué no te escribes el siguiente capítulo del amor? ¿Cómo ves? ¿Te late o no? ¿O escribimos otra cosa? No, Él iba mandando. Por eso lo que tenemos en este librito es tanto las palabras de Dios como las palabras de los autores humanos. Pero ¿quién inspiró? El Espíritu Santo. Él es el que capacita para obedecer el mandato al arrepentimiento. Mira lo que dice Juan 16, versículo 8: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Porque si no, tú y yo tendríamos todavía una conciencia tan aturdida y encallecida que no veríamos lo horroroso que es el pecado y estaríamos perdidos para siempre. ¿Quién nos quitó la venda de los ojos? El Espíritu Santo, de acuerdo a este y otros muchos textos. Pero Él es quien nos capacita para relacionarnos con Dios y obedecer el mandato del arrepentimiento. Y por supuesto, nos guía en toda nuestra vida, pues eso dice Gálatas 5:18, ¿cierto? Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y la guía implica obediencia. ¿Quieres escuchar algunas metáforas? Estamos hablando de la relación entre el creyente y la Trinidad. ¿Quieres escuchar algunas metáforas, algunos nombres que la palabra de Dios nos asigna a los creyentes? Bueno, ve lo que dice Mateo 18, el versículo 19, al fin que conoces el contexto. Es el Señor dando su comisión a los apóstoles y les dice: id pues y haced discípulos. Un discípulo implica que hay un maestro. Y donde hay un maestro, entonces hay algo que hacer, una lección que aprender y que
obedecer. También se nos llama ovejas, ¿cierto? Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Donde existe un pastor, existe un rebaño. Y donde existe un rebaño, entonces existe una comunidad que sigue a ese líder y le obedece. Y como ya dije hace un momento, también se nos llama esclavos. Lucas 12:37 dice, dichosos aquellos siervos, se podría traducir de su raíz, esclavos, a quienes el Señor al venir halle velando. Se espera de ti que sirvas. Se espera de ti que obedezcas. Se espera de mí lo mismo. No es una sugerencia. Está intrínsecamente insertado en la relación que Dios ha establecido con nosotros, con aquellos que creemos en la salvación por la fe en su Hijo Jesucristo. Así que las formas en que Dios se ha revelado, la manera en cómo nos llama, todas ellas muestran la autoridad de Dios para mandar y nos da el privilegio y obligación de obedecer. El tercer argumento es el siguiente. La obediencia está demandada desde los atributos de Dios. No solamente en cómo se ha revelado al hombre, sino aún en su propio ser. Piensen en esto. Cuando Dios quiso mostrar al pueblo de Israel su santidad, hizo varias cosas. Pero una de ellas es que les dio la ley. Los 10 mandamientos. Para revelar su atributo de santidad, Dios utilizó mandamientos. Entre otras cosas, estoy de acuerdo, hubo otras cosas, sí, pero uno de los métodos que utilizó fueron mandamientos para mostrar su atributo de santidad. Ahora te voy a poner un ejemplo que a mí me encanta. Quiero que vayas por favor a Josué capítulo 11. Voy a leer los versículos del 1 al 6 y luego voy a saltar al 8 y 9, porque yo sé que nos gustan las películas de acción. Bueno, habrá aquí quien le guste llorar, ¿no? Con los dramas y eso, a mí no. Las de acción. Bueno, aquí hay una trama de una película de acción. Y aconteció que cuando se enteró Javín, rey de Azor, envió a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban al norte de la región montañosa, en el Arabá, al sur de Cineret, y en las tierras bajas y en las alturas de Dor al occidente, al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo y al jebuseo en la región montañosa, y al ebeo, al pie del Hermón en la tierra de Mizpa. ¿Contaste cuántos reyes son? Individuales son 10, más todos los plurales. Cuando dice a los reyes que estaban allá, y habla en plural, debieron ser más de 14 ejércitos. No, pues el Señor de los Anillos se quedó corto. ¿Qué se llamó? ¿Los 5 ejércitos? ¿Los 3 ejércitos? ¿Los qué? Nadie de aquí. Uy, perdón, a lo mejor hasta ofendí su santidad. Si no la vieron. Bueno, se queda corto. Está chiquito. Porque dice el versículo 4, y salieron ellos y todos sus ejércitos con ellos, tanta gente como la arena que está a la orilla del mar. Es decir, no se atreve a dar un cálculo del número. Son tantos. Era como cuando mi abuelita decía, son un titipuchal. ¿Cuántos? Pues quién sabe. Son tantos que no se atreve, no se aventura a decir un número. Con muchísimos caballos y carros, así que todos los reyes, habiendo acordado unirse, vinieron y acamparon juntos cerca de las aguas de Merón para pelear contra Israel. Entonces dijo el Señor a Josué, escucha, no temas a causa de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretará sus caballos y quemará sus carros a fuego. Tal conocimiento tiene Dios del futuro. Y tanto es su poder que dice, tú ni te apures, ni te vas a despeinar. Yo los voy a entregar en tu mano. Y mañana
Y le empieza a dar instrucciones de lo que tendría que hacer una vez que ya los hayan vencido. Este es un Dios omnisciente. Este es un Dios omnipotente, que puede planear en el futuro lo que quiera, porque tiene el poder para realizarlo y además tiene el conocimiento perfecto de lo que acontecerá en el futuro. Por eso es que tú puedes confiar tranquilamente en los mandatos del Señor, porque todos ellos están intrínsecamente ligados a su persona. Dios no ordena algo en contra de su persona. ¿Y qué hace Josué? Pues va, y se lanzan. Y ve lo que dice el versículo 8 y 9. Y el Señor los entregó en manos de Israel, los derrotaron y los persiguieron hasta Sidón la Grande, hasta Misrefot Maim y hasta el valle de Mizpa al oriente. Los hirieron hasta que no quedó sobreviviente alguno. Y Josué hizo con ellos como el Señor le había mandado. Este es un hombre obediente. Es más, ¿quieres saber algo interesante? La generación de Josué se caracterizó por obedecer al Señor. Por eso conquistaron la tierra prometida. Claro, después vinieron otra generación, que fue la del tiempo de los jueces, que vivía en el ciclo de pecado, arrepentimiento, castigo, pecado, arrepentimiento, castigo, etc. Pero esta generación se caracterizó por la obediencia. Ve lo que dice el primer capítulo de Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que fueres. Josué, obedece por quién soy yo, no por quién eres tú. Los mandatos de Dios están basados en su persona y nosotros obedecemos por eso. No porque creamos que somos suficientes de nosotros mismos para hacer la obra del Señor. Por favor. No puedes ni entrenar un perro y quieres dirigir a los jóvenes de tu iglesia en tus fuerzas, pues no, vas a necesitar a Dios. Es Él quien lo hace. Sus mandatos se basan, y no estoy comparando a los jóvenes con perros, por cierto. Solamente estoy diciendo, cuando quieres hacer las cosas por ti mismo, no puedes. Necesitas a Dios. Ahora esos son sus atributos intransferibles. ¿Qué hay de los atributos transferibles? ¿Tendrán algo que ver con sus mandatos? Por supuesto que sí. Dios nos ha ordenado que nos gocemos en cualquier circunstancia, ¿cierto? Bueno, un recluso dijo, regocijaos en el Señor siempre. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Bueno, eso está fácil, ¿no? Si te va bien, pues me gozo contigo. Está más duro gozarme cuando te va bien y a mí me está yendo mal. Allí es donde este mandato se pone más difícil. Luchar con toda la envidia y demás. ¿Y qué tal Santiago? No este, sino el bíblico. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Cuando estés siendo probado de diferentes formas, gózate. Se nos mandó a gozarnos. Se nos mandó a que nos amemos. Este es el primer y grande mandamiento, dice Mateo 22:38, y el segundo es semejante, amarás al Señor como tu Dios con todo tu corazón, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende la ley y los profetas. Primero de Pedro 4:8, sed sobre todo fervientes en vuestro amor. Se nos ha mandado a amar y a gozarnos, y podríamos seguirles. El Nuevo Testamento está lleno de eso. Pero escucha, nuestra obediencia reconoce el carácter de Dios y lo muestra al mundo. Nuestra obediencia reconoce el carácter de Dios y lo muestra al mundo. Porque cuando tú obedeces a Dios, estás declarando ante todo el mundo que Él es digno de confianza. Yo hago esto porque Dios lo ha pedido así. Para el mundo es absurdo. Que te mantengas puro en tu vida sexual es absurdo para el mundo. Pero lo haces así porque tu Dios es digno. Entre muchas otras cosas que es digno también de confianza. Si Él dijo que esto es lo mejor, yo voy a confiar en Él. Si Él dijo que es mejor ser fiel a una sola persona en el matrimonio, yo voy a confiar en Él.
mostramos el carácter de Dios. Quien obedece el mandato de amar está desplegando el fruto del Espíritu, ¿cierto? Quien obedece el mandato de gozarse con un gozo inexplicable en medio de situaciones dolorosas, está mostrando que el Espíritu de Dios está en él. Por eso te dije, nuestra obediencia declara y muestra los atributos de Dios al mundo. Otra razón para obedecer, uno de los 7 argumentos que te deben estimular a obedecer a Dios, es que en esto estás mostrando los atributos de Dios. Y déjame decirte, eso, mi hermano, se llama dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios es mostrar con mis actos, con mis palabras, con mis actitudes, cada vez más claramente quién es Dios. Ahora, le sigo porque tengo otros argumentos más. El cuarto de ellos, la obediencia y nuestros roles en la vida. Has visto lo que dice Efesios capítulo 5, seguramente, del versículo 17 en adelante y aún en el capítulo 6. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre. Escucha, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Y este es el mandato general: sométanse los unos a los otros. Y esa palabra someterse es una palabrita de corte militar, que quiere decir formarse por rangos. ¿Cuántos de aquí tienen o tuvieron la bendición de hacer el servicio militar? 3, de verdad que muchos son llamados y pocos escogidos. Luego estaría bien platicarnos quizá en la hora de la comida, hermanos, a definir todavía si fue una bendición o no. No, seguramente fue una bendición, pero fue duro. Yo todavía recuerdo que había un sargento, le voy a decir esto con todo respeto, no es peyorativo, chaparrito, pero correlón, y traía una tabla, y si los alcanzo les doy, y nos decía, ay, pues tengo zancada más larga ahorita. Sí, como no. Ay, mamá, ya cuando lo veías obedecías, porque tiene una jerarquía mayor. Uno está ahí y es, ni me acuerdo cómo le dicen, cabo, soldado raso, quién sabe cómo se llama, pero obedeces porque el otro tiene una jerarquía mayor, además de que trae un palo, pero tiene jerarquía mayor. Dice Pablo, sométanse, ordénense. Y después les dice a las mujeres, estén sometidas a sus propios maridos como el Señor. La conferencia pasada hablé de esto, así que no lo voy a repetir, sé que se acuerdan bien. Sí, cómo no. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, hay jerarquías. La obediencia impera en nuestra relación con Dios, pero también se expresa en nuestra relación con nuestros semejantes. Estamos llenos de esto. ¿Quieres escuchar más? Bueno, vamos para allá. En el capítulo 6 dice, hijos. Y aquí todos somos hijos de alguien. Así que esto aplica para todos. Obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. ¿Quieres verle más adelante en el versículo 4? Y aquí se regocijarán todos los hijos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Y aquí nos pega a muchos de nosotros. Versículo 5. Los siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra. Obediencia, obediencia, obediencia. ¿Cuál es tu rol en esta vida? ¿Qué roles desempeñas? ¿De hijo? ¿De esposo? ¿De esposa? ¿De trabajador? ¿Siervo? O incluso quizá ya has ascendido y tienes gente a tu cargo, supervisor, gerente, o ya estás pesadote y eres subdirector, director, CEO, aunque sea de la tiendita de la esquina, pero eres el CEO de ahí. Y dice el versículo 9, y vosotros amos, haced lo mismo con ellos. También tienes a quien obedecer. ¿Por qué qué? Pues porque el Señor de ellos es también tuyo.
Tú trabajas de patrón, también tienes a qué obedecer, y no es al director o subdirector o como se llame, tienes a Cristo para obedecer. Así que en cualquier rol de nuestra vida, Dios ha provisto mandatos para conducirnos en ese rol y dar gloria a su nombre. Está lleno todo el Nuevo Testamento. Cuando Israel me dijo, es un tema amplio, yo dije, sí, nada más hay 66 libros que hablan de eso en la Biblia. Pero tengo un quinto argumento para ti. Estamos viendo 7 argumentos que te estimularán a obedecer a Dios en cada momento de tu vida. Ya hemos visto 4 de ellos. El primero es que la obediencia siempre ha caracterizado al creyente. El segundo es la obediencia y nuestra relación con la Trinidad conlleva la obediencia. El tercero es la obediencia y los atributos de Dios. El cuarto es la obediencia y nuestros roles en la vida. El quinto es la obediencia y nuestra santidad. Y pon mucha atención en esto porque hay una relación directa entre tu obediencia y tu amor a Cristo. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces hay una relación directamente proporcional para todos los matemáticos, físicos y demás, directamente proporcional entre amor y obediencia. Pero ¿quieres saber algo más? También hay una relación directamente proporcional entre obediencia y comunión con Dios. El mismo versículo dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Así que si tu vida se ha vuelto tu vida cristiana, quiero decir, se ha vuelto medio arcaica, medio tibia, fría, ya estás pensando cambiarte de iglesia porque dices, es que ya no estoy creciendo espiritualmente en esta. ¡Ay, tú! Ya no te merecemos. Es más bien porque hay un problema de obediencia. Y ese problema de obediencia tiene su raíz en el amor. Tu amor por Cristo, no el de los demás hermanos de la iglesia. Yo me pregunto, ¿qué pasaba con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego? Esos cuates vivieron en el tiempo de los peores líderes de Israel, pues fueron los que ya de plano trajeron la ira de Dios de, vámonos, al exilio. ¿De dónde salieron estos tan brillantes? ¿De dónde salieron tan consagrados? Le echaban la culpa al pastor. Es que el pastor aquí ya no me late. Si tienes un problema en tu vida cristiana, mi hermano, el problema eres tú. Reconozco que puede haber factores, pero la raíz siempre va a estar en ti. Siempre. Y se los digo como pastor de 11 años. Y he visto gente de la iglesia irse por buenos motivos, sanos, bíblicos. Pero he visto a otros irse señalando para allá, pero nunca aquí. Si hay un problema, el problema está en ti. Escuchen, porque este asunto de la santidad, ¿qué no es lo que se espera de nosotros? ¿No leímos hace rato 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, sed santos porque yo soy santo? No, ese mandato se repite también en términos del Señor Jesucristo diciendo ser perfectos porque vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No se menciona 5 veces en el libro de Levítico, sed santos porque yo soy santo. O sea, ¿qué parte no nos ha quedado clara? Que nos lo tuvo que decir en la ley, nos lo tuvo que decir en los evangelios y luego para rematarle lo ponen en la carta de Pedro. ¿Qué parte no ha quedado clara? Eso es lo que se espera. La medida de tu obediencia es la medida de tu pureza. Perdóname, hermano, pero leer libros de autores reconocidos, sanos, de buena doctrina, no es la medida de tu santidad. La medida de tu santidad tampoco está en a qué grupos musicales cristianos escuchas. Ay, escuchas... Bueno, y lo dejaré en sus conciencias. ¡Ay, no! ¡Qué bárbaro! Ah, pero escuchas a la Ivy. Ah, gloria a Dios, qué bueno, qué bonito. Está bien, pero esa no es la medida de tu santidad.
La medida de tu santidad está en la medida de tu obediencia. Y un creyente siempre debe estar apuntando hacia la santidad completa. No es asequible en esta tierra, no nos vamos a engañar. El mismo apóstol Juan decía, si decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos. Y luego se incluye él en el grupo, en el versículo 9, y dice, pero si confesamos nuestros pecados. Él se reconoció como pecador y todo, y ya era un viejito, bien sazonado, de esos pastores que me gusta conocer también, de que ya están cocidos en el evangelio, pues. Ya no se espantan. Ya era de esos. Y decía, pues sigo pecando. Pero el cristiano siempre va a estar apuntando hacia lo máximo. La medida de tu santidad tampoco está determinada por el grupo de jóvenes de tu iglesia, ni siquiera por tu pastor. La medida de santidad está dada por la estatura del varón perfecto mencionado en Efesios capítulo 4. Él es la medida, y mientras que no lleguemos allí, mi hermano, tenemos que seguir apretando el paso. Por supuesto que hay lugar para la gracia. Por supuesto que hay gracia para esa frustración nocturna. Cuando repasas el día y dices, ay, aquí hice esto, ay, aquí dije el otro, ay, aquí pensé. Pero no, los cristianos no abusamos de la gracia de nuestro Dios como una razón, una excusa para justificar, excusar nuestros pecados, sino que apuntamos hacia la santidad. Y cuando vemos que no la hemos alcanzado, apuntamos hacia la cruz, a dar gracias otra vez por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque aún por estos pecados ya pagó. Piensa en esto, si hubiera quedado un solo pecado en tu vida, uno solo que se le hubiera escapado a Cristo, o a Dios pues puesto sobre Cristo, tú tendrías que ir al infierno por uno solo. Por eso nuestro deseo es como el del salmista en el Salmo 17:15, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. No voy a estar tranquilo, Señor, y no voy a estar contento hasta que sea perfectamente santo como tú. De ahí en fuera mi vida es una guerra contra el pecado. Ahora hay otro argumento más. Sexto argumento. Y nada más tengo 7 y el 7 es la conclusión. O sea que tranquilos. Si alcanzan la función o ¿dónde decías? No, perdón, Isra. No, eso bórrenlo, lo editas, mi hermano, por favor. El sexto argumento, nuestra obediencia y la palabra de Dios. ¿Cómo nos habla el Señor? Pues a través de su palabra. Creo que aquí no habrá uno solo que esté esperando una revelación especial, privada. Espero, ¿verdad? Y si no, pues aquí hay muchos pastores para que les pregunten acerca de eso. Creemos que la palabra de Dios es inspirada y es útil, porque así lo dice ella misma. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Toda la escritura es exhalada por Dios, proviene de Dios. Es mensaje divino. La Biblia es un mensaje fuera de este mundo, viene de Dios. Esto no subió en corazón de hombre esto. No se le hubiera ocurrido al hombre hacer un Dios como nuestro Dios. De loco se pone una autoridad sobre todos. Se pone Él al centro y un Dios que le sirva. La palabra de Dios es la escritura que proviene de Dios, donde Él manifiesta, sí, su amor, sí, su bondad, pero también manifiesta su autoridad. Toda la escritura es inspirada. Creemos que la escritura es inspirada. Creemos también que la escritura es infalible, que todo lo que dice es verdad. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Todo lo que dice es cierto. No contiene errores. Es infalible. Todo lo que dice es verdad. E inerrante quiere decir lo mismo, pero al revés, que no contiene errores.
Infalible, todo es verdad, inerrante, no contiene errores. Por supuesto que el Salmo 119, 160 apuntala a este concepto cuando dice, la suma de tus palabras es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Así que tienes una escritura, tienes una Biblia que proviene de Dios, que todo lo que dice es verdad, no contiene un solo error. Y además, por supuesto, entonces el resultado final es que es perfecta, y como lo había dicho el apóstol Pablo, que cité antes, aunque el texto que voy a mencionar fue escrito siglos antes, mencioné primero que el apóstol Pablo dijo, y es útil para enseñar, reprender, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Aquí está todo lo que el creyente necesita. No necesitas andarle buscando en otros libros. Por muy buenos y muy doctrinales que sean, no superarán jamás a la Biblia. Y el Salmo 19, 7 dice, la ley de Jehová es perfecta. No le sobra, no le falta. Tiene todo lo que debe tener para lograr los propósitos para los cuales Dios la ha enviado. No nos extraña que el profeta Isaías escribiera en el capítulo 55 que las palabras de nuestro Dios, la cual no volverá ni vacía, sino que hará todo aquello para el que la envié. Claro, porque está completa. Ahora, déjame tratar de amarrar todos estos conceptos de infalibilidad, inerrancia, inspiración, verdad, perfección. Una Biblia perfecta, completa, sin errores, que todo lo que dice es verdad, que proviene de Dios porque fue inspirada por Él, que no le falta nada, pero tampoco le sobra nada. Una Biblia así, una Biblia perfecta, demanda una obediencia perfecta. El sexto argumento que tienes es que la palabra de Dios tiene todo lo que necesitas para obedecer a Dios, como Él lo ha demandado, siendo vigorizado por el Espíritu Santo. Y aunque ya dijimos que en este mundo no seremos totalmente santos mientras estemos en esta vida, sí debemos perseguir esa meta. Por último, como séptimo argumento que te debe estimular para obedecer a Dios cada momento, y también a manera de conclusión, las bendiciones de la obediencia. Las bendiciones de la obediencia. Ve lo que dice la palabra de Dios en el Antiguo Pacto. Puedes consultarlo, el pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel a través de su siervo Moisés, fue repetido en el libro de Deuteronomio. De hecho, eso quiere decir la palabra Deuteronomio. Fue la segunda vez que se dio la ley. Y sucederá en el capítulo 28, versículo 1, dice, sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te he mandado hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Ahí está, claramente. ¿Quieres otro texto que habla al respecto? ¿Por qué no vuelves a leer Josué 1:8? O si quieres tomar la cita, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Por qué no lees lo que dice el Salmo 1, versículos del 1 al 3? Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en camino de los pecadores, ni se sienta en silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, aquí están las bendiciones, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera, y ya había dicho, es bienaventurado, muy feliz. Y yo sé que estás pensando, sí, pero eso está en el Antiguo Pacto. Y el Antiguo Pacto es el único de los pactos bíblicos que es condicional. Entonces, si obedecían, Dios bendecía; si desobedecían, Dios los castigaba. Estoy de acuerdo con eso, está en el Antiguo Pacto. Pero cuando encuentras eso mismo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, entonces no es algo que se quedó allá, es un principio teológico y bíblico que aplica a todo creyente.
¿Quieres saber dónde se encuentra en el Nuevo Testamento? Ya te leí Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Tendré una comunión íntima con él. Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 al 13, la carta a la iglesia en Filadelfia. Porque has guardado, esto quiere decir obedecer, la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de prueba que está por venir sobre todo el mundo para probar a los que habitan en la tierra. Y aquí cuando dice, porque has guardado, podría traducirse porque guardaste en un momento específico. Tal parece que la iglesia de Filadelfia pasó por alguna situación crítica. Quizá persecución, no era extraño en esos días, y fueron fieles al Señor, y Él les dice, yo también los voy a guardar de la tribulación que va a venir en los tiempos finales. Y uno pudiera decir, ay, pues sí, pero ya se murieron todos estos. Sí los guardó. Yo creo que esas palabras trascienden a la iglesia de Filadelfia y llegan hasta nosotros, y a la generación que vaya a estar en el momento del arrebato, que ojalá seamos nosotros, y ojalá terminando mi hermano Fernando, pues para no ser mala onda, ¿verdad? Porque podría decir, antes de que yo termine, pero se queda con su sermón. Terminando mi hermano, que sea el sermón que nos despacha al cielo, sería fabuloso. Pero el punto aquí es que debido a su obediencia, el Señor les prometió recompensa. Y además les dijo, al vencedor le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Hay recompensas para el creyente obediente. Y esto no es teología de la prosperidad, déjame decirte. Este es un principio bíblico. El Señor bendice a aquellos que le obedecen. ¿De qué manera te bendecirá? No lo sé. Habrá aquí alguien que diga, no, es que yo sí ando corto de dinero. Ah, bueno, pues no sé. Habrá alguien que diga, bueno, es que yo necesito una mujer piadosa. Ah, pues no sé. Pero que el Señor bendice a aquellos que le obedecen, Él los bendice. ¿Quieres gozar de comunión vibrante con Dios? ¿Quieres ser como esos hermanos que dices, ¿cómo le hace para que siempre está ganoso, siempre está activo? Ponte a obedecer. Ponte a obedecer. Es el único camino. Hay un himno que dice, obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Es un himno, no está en la Biblia, pero dice mucha verdad. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Así que permíteme regresar a donde iniciamos. El apóstol Pedro relacionó en su primer carta, versículos 1 y 2, la gran doctrina de la elección divina, la gran doctrina de que todos los creyentes son elegidos por Dios para salvación. Él la relacionó bajo la inspiración del Espíritu Santo con la obediencia. Elegidos para obedecer a Jesucristo. Si Dios te ha llamado a salvación, Dios te ha llamado a obediencia. Y si Dios te ha llamado a obediencia y obedeces, experimentarás comunión íntima con el Dios del universo, el Salvador del mundo y su Santo Espíritu. ¿Qué más estímulo puede haber para obedecer? Vamos a orar.